Para cerrar este encuentro internacional de evaluación de resultados de aprendizaje de los estándares al aula, invitamos al profesor José María, quien nos compartirá su conferencia Posibles limitaciones de los resultados de aprendizaje desde un enfoque teórico práctico. Adelante, profesor José María. Bueno, agradezco la invitación y la verdad que felicito la iniciativa por la cual podamos acercarnos e intercambiar estas opiniones y experiencias. Creo que esta situación de emergencia sanitaria, para ponerle algún nombre de los tantos que ha tenido a lo largo de los países de la región, también nos ha enseñado mucho en cuanto a colaboración y a posibles herramientas de intercambio que por ahí no le estábamos dando el uso que le podíamos llegar a dar en esta situación. Ya algunas de las presentaciones que se hicieron hoy hicieron referencia al uso de tecnologías y demás. Capaz que algunos de los elementos que pienso compartir se guardan relación con las de los diferentes posibles panelistas anteriores, así que capaz que vamos en sintonía con alguno de ellos. Mi idea es compartir algunas experiencias y también algunos puntos que me parece que pueden resultar de interés. Voy a abordar rápidamente 4 puntos, digo rápidamente en el sentido que cualquiera de ellos podría dar para intercambios de una jornada cada uno, pero ciertamente entiendo que pueden ser complementarios para poder comprender desde qué lugar trabajo estos temas y he participado de estos temas. Capaz que para comprender las investigaciones a las que he hecho, cabe señalar que en realidad soy veterinario, que después he hecho posgrados en economía y en enseñanza y un doctorado en educación, y ocupo un poco un rol vinculado a lo que es el asesoramiento en los temas curriculares y pedagógicos en mi facultad, pero también dirijo la comisión que se encarga de todos los procesos de evaluación y acreditación de la Universidad de la República de Uruguay, universidad que probablemente algunos de ustedes han sentido nombrar, pero para poner en contexto, una universidad pública muy grande, de más de 130.000 estudiantes, y bueno, 130 carreras, 12.000 docentes, o sea, un espectro importante de trabajo en el cual podemos llevar adelante muy diversas actividades, y podrán imaginar que cada una de las facultades que la componen es un mundo. Pero algunos aspectos que son transversales, entiendo dentro de mi institución, y conozco varias instituciones de Colombia, entiendo que pueden ser los que voy a plantear acá. Por un lado, entiendo que muchas veces los problemas que planteamos o los resultados que observamos tienen que ver con aspectos que se podían haber subsanado previamente a través de una adecuada planificación. Entonces, considero que la planificación educativa en términos generales y la planificación estratégica, tal vez como en otros nombres que se conoce, o que le han dado a estas mismas prácticas, son fundamentales y determinan muchas veces todo lo que sucede posteriormente. Posteriormente quiero hablar sobre el rol de la evaluación de los aprendizajes. Creo que el resultado de los aprendizajes está muy condicionado muchas veces por la forma en que los terminamos evaluando, y el desempeño que después de graduados tienen nuestros estudiantes y su relación con el mundo del trabajo nos da muchas herramientas de cómo comprender la situación en los resultados que hemos obtenido en los aspectos de enseñanza. Y finalmente algunas reflexiones que quiero hacer sobre los desafíos actuales que tenemos las instituciones de educación superior. Bien, empezando un poco sobre la planificación, entiendo que en la planificación de nuestras prácticas tiene que haber primero una perspectiva mucho más macro, o sea, desde lograr visualizarnos nuestra función en el marco de la propia institución en la que desarrollamos nuestra tarea, pero primero tenemos que ubicarnos en la realidad donde se ubica nuestra institución. Entonces a veces perdemos el contexto donde estamos trabajando y la perspectiva sobre la cual estamos trabajando. O sea, es impensable, por ejemplo, pensar en la formación de un médico si no tenemos presente las políticas que lleva adelante los ministerios de salud de esa región o de ese país. Y así podemos dar el ejemplo de todo lo que son los contextos en los cuales hay que ir insertando a nuestros profesionales. O sea, las políticas institucionales que tenga un país, las políticas regionales, los propios colegios que actúan y en algunos países regulan la función de los profesionales también tienen que ser tenidos en cuenta
y nosotros tenemos que pensar que es en ese contexto donde debemos planificar, porque a veces tenemos como dos realidades diferentes, o sea, o nuestros estudiantes se forman, son regionales y se forman para tener un contexto nacional, o sea, que van a ir a ejercer en todo el país o en la región, y a veces es al revés, recibimos estudiantes de toda la región y para después ubicarse en un contexto más local, cuando por ejemplo tenemos carreras que requieren usos intensivos de capital, o sea que necesitan estar ubicados en empresas, y entonces sabemos que finalmente los estudiantes se van a radicar, los egresados se van a radicar en urbes más importantes. Entonces tenemos que ver un poco, por un lado, de dónde viene el estudiante y dónde queremos que se ubiquen nuestros egresados, y en función de eso también, cuáles son las políticas que están rigiendo esas realidades, tanto las realidades donde ellos parten como las realidades donde ellos se van a insertar. Sobre el otro aspecto que creo que es fundamental basar nuestra planificación, ya abordó Jesús un poco más de una forma más desarrollada, que es el caso de la misión institucional, pero creo que la misión institucional a veces parece ser letra muerta, entonces el retomar esa misión en todos nuestros aspectos de planificación para la formación es fundamental. Es fundamental que los docentes conozcan la misión que tiene la institución y que los estudiantes conozcan la misión. También la institución tiene un rol muy importante en tener actualizada esa misión y que esa misión signifique algo, porque muchas veces significa muy poco y eso lleva de suyo el poco valor que después le terminan dando las propias personas que la tienen que llevar adelante. O sea, la misión finalmente es un aspecto identitario que solo tiene sentido si las personas que componen la comunidad de esa institución la pueden promover. Pues después hay otro aspecto que es la visión institucional, o sea, muchas veces las instituciones tienen un deber ser que no ha cambiado demasiado por los años o las décadas o los siglos, depende de la antigüedad de cada una de nuestras instituciones, pero la visión es algo que suele actualizarse de forma más progresiva, muchas veces a partir de periodos de acreditaciones o periodos de elaboraciones de planes de desarrollo estratégico, tenemos una actualización de esa visión, y eso tiene que ver también porque el contexto nacional e internacional y el desarrollo tecnológico y científico de las diferentes áreas y disciplinas llevan a que haya una actualización. Entonces, esa visión tiene un doble rol, el rol que sirve para nuestra planificación, pero también nuestro aporte a que esa visión refleje un poco ese futuro que nosotros pensamos que va a existir. Por otro lado, los planes de desarrollo, eso creo que abordando diferentes focos en realidad, o sea, tomando en cuenta que en algunos casos son planes de mejora, a veces planes de desarrollo estratégico, a veces solo planes de desarrollo o líneas estratégicas de desarrollo, o sea, los nombres que van asumiendo, yo entiendo que por ahí algunos países lo tienen mucho más reglado, es más fácil decir planes de desarrollo estratégico, pero la idea es, bueno, hacia dónde van esos planes y cómo se inserta nuestra tarea en esos planes y de qué forma esos planes afectan nuestro propio trabajo y por otro lado, cómo nosotros hemos afectado la construcción de esos propios planes de desarrollo para sentirnos identificados con los mismos. Después vienen los planes de formación, y teniendo esto como planes de formación, me refiero a la formación curricular, pero el plan de formación es mucho más que una grilla, es mucho más que un montón de materias ordenadas de alguna forma aleatoria, sino más bien el plan desde mi concepción, es mucho más importante lo que fundamenta la creación, que después nos facilita tener una grilla coherente con esa planificación, porque además lo que espera la sociedad, y es ese acuerdo que tenemos con la sociedad, y el acuerdo que finalmente terminamos teniendo los estudiantes cuando nos eligen como institución para realizar su carrera, es una forma de una promesa, ¿verdad? Un momento donde ellos toman la decisión y decir, bueno, lo que quiero es esto, y es en base a lo que ese plan pretende formar, y lo mismo pasa con la sociedad, o sea, la sociedad hace un acuerdo con nosotros que cuando quiere un veterinario, por ejemplo, nosotros formamos un veterinario acorde a esa necesidad. Entonces, ese plan de formación también tiene que tener en cuenta, además de todos los aspectos del contexto regional y todos los aspectos institucionales, es ese acuerdo de vamos a formar lo que la expectativa que hemos generado, o por lo menos respondemos a esa expectativa. Pero también esta situación particular, por ejemplo, nos ha puesto a prueba y tenemos que pensar que debemos tener escenarios alternativos. O sea, nosotros tenemos que tener mecanismos por los cuales generar cambios y ser flexibles para que estos planes respondan a realidades que pueden ir cambiando. Normalmente cambian
de forma paulatina. En este caso tenemos un cambio bastante radical, donde muchos hemos flexibilizado al punto de virtualizar tareas que eran poco virtualizables hasta hace meses, ¿no? Entonces, creo que también toda esta planificación macro que hacemos, también tenemos que tener bien presente de que debe haber escenarios alternativos en los cuales podemos reaccionar frente a cambios importantes de la realidad, y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, tenemos que pensar la planificación desde una perspectiva más micro, o sea, eso que yo como docente puedo tomar definiciones, o el equipo docente puede tomar algunas definiciones. Entonces, después que aterrizamos todos estos aspectos más generales, donde nos ubicamos dentro de un plan de formación que responde a una necesidad de la sociedad, y nos comprometemos con nuestros estudiantes, nosotros tomamos una serie de definiciones que tienen que ver con las características de nuestros propios cursos. Y creo que ahí muchas veces nos apresuramos y nos centramos en 3 o 4 elementos centrales, que son los que yo termino destacando acá con un resaltado, que son los clásicos, ¿no? Uno cuando piensa un curso o una unidad curricular, le decimos acá, porque involucramos todas las actividades, ya sea talleres, seminarios, etcétera, siempre pensamos en los objetivos, en los contenidos, en la metodología y en la evaluación. Pero hay un modelo que es un poco más, más expandido, que es esto de una planificación que algunos autores llaman planificación enriquecida, donde dice, bueno, nosotros en realidad no tenemos que ir de antemano a los objetivos, ya sean por competencias, capacidades y demás, no, tenemos que tener algunas cosas previamente definidas, ¿no? Entonces, tenemos que conocer el contexto en el cual nuestro curso se está desarrollando, o sea, claramente tenemos que conocer el perfil de egreso que estamos formando, y de esa forma cómo contribuye después nuestro curso para ese perfil de egreso, eso que planteó Jesús al comienzo, de que nos peleamos por nuestra unidad curricular, si es la más importante, y si va a ser beneficiada o perjudicada cuando hay una actualización del plan de estudios. Entonces, bueno, en ese contexto de plan de formación, en esa perspectiva hacia dónde va nuestra profesión, cómo incide nuestro curso, en qué cosa forma nuestro curso, y en ese marco tener determinados propósitos. Y los propósitos son aquellos que propone el docente, o sea, el docente propicia la actividad de enseñanza para después trabajar sobre los objetivos de aprendizaje, porque ustedes siempre verán que los objetivos tienen más bien un eje sobre el estudiante y más centrado en el aprendizaje. Siempre se dice, el estudiante será capaz de, o sea, al finalizar este curso tendrá desarrollar las competencias sobre, etcétera. Entonces, de esa forma, nosotros llegamos a la definición de esos objetivos primero teniendo claro desde dónde estamos planteando esos objetivos, para luego hacer la selección acorde de contenidos. Y esa selección acorde de contenidos, siempre la selección parece ser como que aquello que elegir es abandonar, ¿no? O sea, cuáles cosas se enseñan y cuáles no, pero creo que todos conocemos de nuestras disciplinas cuáles son el eje de la formación y de qué forma seleccionar los contenidos, y ese equilibrio que tiene que haber entre los contenidos teóricos y teórico-prácticos, y cuáles son aquellas fórmulas que llevan a un mejor aprendizaje. Obviamente que hay cursos que tienen un peso práctico mucho más fuerte y otros que pueden tener un peso teórico mucho más fuerte, y eso después lo decantamos a partir de la selección de un marco metodológico, aquellos que pueden ser las metodologías y las actividades que estamos diseñando para que sean las más adecuadas para enseñar esos contenidos. Y ahí también tenemos una discusión importante que hacemos a la interna, una decisión importante a tomar, es, bueno, ¿cuál es la fórmula ideal para enseñar estos contenidos? Y a veces, ¿cuáles son los posibles? Eso debido a la cantidad de estudiantes que tenemos, a la cantidad de profesores que tenemos, a la cantidad de recursos materiales que tenemos, o la cantidad de recursos materiales que tienen nuestros estudiantes. Pero eso también a veces hay que tomarlo en cuenta, es decir, si yo tuviera todas las posibilidades, la forma ideal de enseñar estos contenidos son de esta forma, con esta forma de enseñanza, pero muchas veces tenemos que elegir otra que no necesariamente es la misma, y bueno, y es la posible, pero asumirlas desde ese lugar. Y después se desencadenan un par de cosas que me parecen fundamentales. Una son las estrategias de apoyo a los estudiantes. Hoy hay un desarrollo muy importante de programas de apoyos a los aprendizajes de los estudiantes, ya sean a través de tutorías disciplinares, tutorías genéricas, cursos paralelos, cursos de apoyo, orientaciones, mentorías, o sea, hay muchas formas con las cuales a nuestro curso se lo ayuda para generar mejores aprendizajes o para que se logren los aprendizajes. Bueno, pero esas estrategias de apoyo tienen que estar coordinadas con nuestro curso. Si no somos nosotros los que efectivamente las llevamos adelante, tenemos que encontrar cómo aquellos estudiantes que encontramos con más dificultad pueden recurrir efectivamente a estas estrategias que le permiten mejorar sus aprendizajes.
Y después están también los recursos materiales con los que podemos contar para poder llevar adelante estas metodologías. Hago referencia a la necesidad de tener constantemente la información de en qué contexto nos estamos moviendo. Lo mismo pasa al momento de seleccionar las formas de evaluación. Y acá lo hago más en términos generales, o sea, los sistemas de evaluación, porque a veces tenemos una serie de instrumentos, o las estrategias, o los propios instrumentos. A veces la evaluación parece que es simplemente qué instrumentos seleccionamos, si vamos a usar una prueba múltiple opción, si vamos a usar un desarrollo de tema, una prueba oral, una en portafolio, una matriz de valoración. Bueno, pero ese tipo de elección también condiciona en gran parte lo que nosotros vamos a estar enseñando en la medida que es parte de lo que se llama un alineamiento didáctico o un alineamiento constructivo. O sea, nosotros debemos encontrar esa coherencia que por lo menos un par de los compañeros que me precedieron hicieron referencia, que es necesario que nosotros encontremos en esa planificación una coherencia en lo que estamos planteando. O sea, una coherencia entre los propósitos que proponemos y los objetivos para el aprendizaje, teniendo ese marco institucional y el perfil profesional que estamos formando. Tenemos que tener una alineación entre los métodos y actividades de enseñanza acorde a los docentes y a los estudiantes que formamos en la carrera. Ahí hay un aspecto importante que a veces nosotros perdemos la dimensión de cómo las generaciones van cambiando, y con muy pocos años el perfil de nuestros estudiantes ha cambiado. Entonces, aquellos métodos de enseñanza que podían ser muy efectivos para una generación, 3 o 4 o 5 años después ya no lo son, y de ahí es que vuelvo a tomar esta referencia actual de la virtualización de muchísimas las actividades presenciales, que ha llevado a que en algunos casos, por ejemplo en nuestra universidad, haya más personas conectadas a una presentación oral que aquellos que concurrían directamente a un salón de clases, ya que por ahí las actividades teóricas no eran obligatorias. Entonces los estudiantes elegían a cuáles actividades se acercaban y a cuáles no, y las estudiaban a forma de distancia, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar de qué manera nosotros estamos seleccionando las mejores metodologías y actividades de enseñanza de acuerdo a los contenidos que hemos seleccionado para enseñar. Y después, el sistema o instrumentos de evaluación que estamos utilizando, cómo ellos realmente se terminan fundando o fundamentando a partir de las competencias, capacidades o incumbencias que nosotros estamos evaluando. Verán que acá no me hago partícipe de ninguna escuela en particular. Yo entiendo que Colombia y Chile, por ejemplo, que la compañera que me precedió hablaban de competencias. El modelo por competencias ha sido adoptado por algunos, pero no por todos, y la concepción de competencias ha ido cambiando también. Entonces, lo que sí queda claro que la forma en que nosotros evaluamos finalmente tiene que estar totalmente alineada con el tipo de contenidos o los aprendizajes que queremos generar, pero también la forma en la que lo hemos ido enseñando. De nada sirve hacer un esfuerzo muy importante en una metodología de enseñanza participativa y un aprendizaje activo del estudiante y un desarrollo autónomo de la gestión de su aprendizaje, si después el sistema de evaluación es un sistema memorístico de tipo de reproducción de conocimientos. O al revés, a veces cuando dejamos un sistema de evaluación tan innovador, que nos olvidamos que no le hemos enseñado cómo utilizarlo o cómo responder frente a eso al estudiante. Entonces, acá traigo una frase de Zabalza que dice que la planificación de la enseñanza significa tomar en consideración las determinantes legales, o sea, los descriptores, los contenidos básicos. Siempre hay que hacer referencia a los contenidos esenciales de cada disciplina, aquello que suelen incluir los manuales típicos de la disciplina, ¿sí? Y el plan de estudio, el perfil profesional, en qué curso y de qué duración tenemos, después voy a hacer mención a algo de esto, la visión que tenemos nuestra disciplina, su didáctica, y acá me detengo un segundo en cuanto a que nosotros no podemos perder de vista que la enseñanza de cada una de nuestras disciplinas encierra ciertas particularidades que las vuelven diferentes a las demás. O sea, los que trabajan en didáctica de la matemática saben perfectamente de que hay determinados contenidos y formas de enseñar la matemática que no son las mismas que la didáctica de las ciencias biológicas o del idioma, ¿se entiende? Entonces, tenemos que pensar que la enseñanza de nuestra disciplina tiene, por un lado, la importancia del contenido de la disciplina, pero además la importancia de saber enseñar a esa disciplina, ¿no?
Y esto creo que de a poco ha quedado demostrado en la medida de las experiencias que tienen nuestros propios estudiantes cuando dicen que el profesor sabe mucho pero no sabe explicar, por ejemplo, o bueno, algunos autores que hablan de que no alcanza, para enseñar no alcanza a saber solo de la disciplina. No voy a profundizar en esto, pero todos sabrán que es necesario una formación, por lo menos mínima en la parte didáctica para generar mejores aprendizajes en los estudiantes. Sin duda, eso va en conjunto con la solvencia de los conocimientos disciplinares. Y por otro lado, no tenemos que perder de vista nuestros alumnos y los conocimientos previos que tienen nuestros alumnos y la motivación que traen nuestros alumnos. Y a veces nosotros tenemos mucho entusiasmo por algunos contenidos que nuestros alumnos no lo tienen y viceversa. A veces nos sorprenden con motivaciones propias para algunos contenidos que nosotros no estamos preparados para desarrollar. Eso también se va actualizando y va cambiando con la realidad de nuestra disciplina y la realidad de nuestros alumnos. Pasando un poco a esto que quiero hacer un poco de foco, porque cuando nosotros hablamos de resultados de aprendizajes, no podemos perder la dimensión de la necesidad de tener adecuados mecanismos de evaluación y el rol que cumple la evaluación de los aprendizajes. Acá traigo una autora, Neusser Marti, que dice que la primera característica que ha de tener la evaluación es favorecer el aprendizaje y además que pueda ser percibido para el estudiante como una ayuda, o sea, sentir que en esa evaluación, que es parte mismo del proceso de aprendizaje, está dando respuesta no solo a lo que él recibió en clase, sino a lo que él estudió, lo que él aprendió y la expectativa que le puede generar llegar de forma adecuada o responder de forma adecuada a esa evaluación. Pero el problema, dice, que se nos plantea a los profesores es el de conseguir que esta expectativa se cumpla, es decir, que la evaluación promueva y que se aprenda más y mejor y que sea percibido por los alumnos esa fórmula, ¿no? Y eso creo que sigue siendo el desafío de todos los días, cómo conseguir que una evaluación sea percibida como algo motivante y no como algo que realmente genera miedo y ansiedad en los estudiantes. Algunas cosas que se han visto en las investigaciones y que creo que son muy importantes. Por un lado, que la evaluación siempre va a condicionar el aprendizaje. O sea, el estudiante sabe, desde el momento que sabe cómo se lo va a evaluar, él va a condicionar qué y cómo se aprende. Desde el momento que conoce el sistema de evaluación, va a ver si prioriza la memoria, el razonamiento, el ejercicio práctico, el ejercicio teórico, o sea, siempre va a estar pendiente de la forma de evaluación y por lo tanto su forma de aprendizaje y la forma en la que va a abordar esos contenidos va a estar determinada por la forma de evaluación. Pero consciente o inconscientemente, la evaluación también condiciona nuestra enseñanza, regula nuestra enseñanza. Porque si yo sé qué es lo que voy a evaluar, de alguna forma también me voy a asegurar de que eso que vamos a enseñar esté contemplado en lo que vamos a evaluar. O viceversa, lo que vamos a evaluar voy a estar asegurándome de que, por ejemplo, haya suficiente material de respaldo, se haya remarcado en clase, sea de los aspectos que se han profundizado mejor, o sea que de alguna manera la evaluación también nos está condicionando la forma que enseñamos. Otro aspecto fundamental y que cada vez aparece con más fuerza son los aspectos de autoevaluación y coevaluación entre los estudiantes. Aquello que no siempre el docente se encarga del 100% de la evaluación, sino que ellos pueden ser partícipes de su propia regulación y poder también emitir un juicio sobre lo que realizan los compañeros. Esto no solo tiene un valor desde el punto de vista de la evaluación en sí misma, sino también desde esas prácticas, porque nosotros en la vida real constantemente estamos haciendo una autoevaluación y constantemente estamos haciendo coevaluaciones, porque cuando en el desarrollo de cualquier profesión hay decisiones que se toman todos los días y es en parte, a veces, una de las falencias que tienen nuestros egresados es la poca capacidad de tomar decisiones, la poca capacidad de trabajar en equipo, la poca capacidad de tener una intervención con otros, y eso también, el ejercicio de la autoevaluación y la coevaluación es muy importante. La evaluación, la calificación y la motivación siempre están relacionados. Es muy difícil que un estudiante salga motivado cuando ha sido mal calificado. Entonces, de alguna forma, ese equilibrio que tenemos que encontrar entre evaluaciones formativas y sumativas, o sea, esas que se hacen durante el proceso de enseñanza y retroalimentan el proceso de enseñanza, y aquellas que finalmente determinan el progreso o no, o el pasaje o no del estudiante, encuentren un equilibrio
donde la calificación y la motivación estén estrechamente relacionados, pero de alguna forma se retroalimenten entre ellos. No hay nada que motive más a un estudiante que una buena calificación, pero para obtener esa buena motivación, esa buena calificación, a través de un estudiante motivado, hay que ir generando incentivos a lo largo del proceso de enseñanza. Otra cosa que hay que tener presente es que la diversidad de los instrumentos favorece los aprendizajes. Muchas veces no lo podemos pensar en un solo curso, pero sí, si el curso es lo suficientemente largo o contundente, podemos generar una combinación de instrumentos de evaluación. Pero eso también determina cierta justicia entre los estudiantes cuando no todos tienen las mismas capacidades para desempeñarse de la misma forma con los mismos instrumentos de evaluación. Entonces, aquellos que tienen mejores destrezas para la memoria, aquellos que tienen mejores destrezas para resolver problemas, son los que pueden verse favorecidos con uno y otro instrumento. Por ahí no lo vemos desde un solo curso, pero si lo vemos a lo largo de la carrera, es bueno que a lo largo de la carrera haya variedad de instrumentos de evaluación para que los estudiantes desarrollen de diferente forma sus procesos de aprendizaje. Y de esa forma también terminamos haciendo un desarrollo del equilibrio entre lo que estamos evaluando. Y lo otro que también es importante es que la evaluación, cuando la miramos, no tiene que pensarse como un instrumento solo evaluando aprendizaje. Nosotros tenemos que pensar que todos los niveles de evaluación son partes de un proceso de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, lo mismo que pensamos con los estudiantes, de que queremos que el proceso de evaluación ellos lo vean como una retroalimentación de la enseñanza, tenemos que pensar que debemos evaluar el currículum también para retroalimentar el currículum, tenemos que evaluar a los profesores para retroalimentar la formación de los profesores, y tenemos que evaluar la institución para que también sea parte de un proceso de enseñanza dentro de la propia institución. Quiero compartir por ahí algunas cosas que encontré a partir de la tesis que hice de maestría en su momento, donde encontré algunas relaciones que me generaron bastante preocupación y que después hemos tratado de irlas arreglando. Encontré que, por ejemplo, existía mucha relación entre las calificaciones que obtenían los estudiantes y la carga horaria que tenían las asignaturas. O sea, cuanto más grande era la asignatura, generalmente el estudiante obtenía menos calificación. O sea, cuanto más importante era. Pero por el contrario, esas son por lo general, son las materias más importantes de la carrera, ¿no? Existe relación entre las calificaciones y el tipo de instrumentos que se utilizaban. O sea, había instrumentos que favorecían mejores calificaciones que otros. Aquellos instrumentos más estructurados y con más reglas generalmente permitían mejores rendimientos que los que eran pruebas mucho más abiertas. Existía también relación entre el rendimiento de los estudiantes y el nivel en el que estaban las asignaturas. O sea, las asignaturas de primer año no solían ser las que estaban mejor categorizadas, sino aquellas más avanzadas, las que conseguían mejores rendimientos los estudiantes. Y existía también relación entre los rendimientos de los estudiantes y los contenidos de aquellas asignaturas. Las asignaturas que eran más centrales, las que estaban más identificadas con las carreras, en este caso de veterinaria, pero se ha visto en otras carreras también, los estudiantes tienen una motivación intrínseca porque realmente sienten que eso es lo que ellos vinieron a hacer, eso es lo que vinieron a estudiar, independientemente de la metodología de enseñanza que se utilice y los métodos de evaluación, ellos obtenían mejores rendimientos. Pero este tipo de reflexiones también llevaron a preocupaciones y cambios, en los cuales las materias más importantes y que tenían más carga horaria, bueno, en la reforma curricular terminan dividiéndose en parte 1 y parte 2, por ejemplo, en los instrumentos de evaluación se empiezan a intercalar, y bueno, el nivel de las asignaturas siempre va a pasar que hay algunas que despiertan más motivación por otras. Lo que quiero señalar con esto es que a veces tomamos la calificación y el rendimiento como algo que simplemente expresa directamente los conocimientos del estudiante, o sea que nosotros pensamos que estamos siendo justos y estamos evaluando lo que enseñamos, y a partir de lo que el estudiante nos devuelve a través de su calificación, es verdaderamente reflejo de lo que aprendió, pero a veces perdemos la dimensión de que muchas de nuestras decisiones están afectando directamente el rendimiento de los estudiantes. O sea, al momento que estamos eligiendo un instrumento de evaluación, sabemos que estamos favoreciendo a algunos probablemente, el hecho de que la materia tenga mayor o menor carga horaria y no sepamos cómo distribuir esa carga horaria y que no le resulte pesada al estudiante también, y que hay contenidos que siempre son más motivantes que otros, y entonces aquellos que no son tan motivantes, generar motivación en los estudiantes pasa a ser muchas veces la determinante más importante del éxito de los estudiantes
y no necesariamente es solamente el abordaje del contenido, sino pensar que hoy la motivación genera rendimientos positivos. Bueno, en la medida que nosotros logramos estas evaluaciones y logramos conseguir tener un egresado, o sea, que este proceso de formación ha culminado, la preocupación de qué pasa con nuestros egresados es algo constante y preocupante. O sea, creo que pocas universidades teníamos trayectorias de análisis de situación de nuestros egresados previo a este siglo. O sea, ha sido como un tema mucho más preocupante en esta última etapa. Lo han promovido las universidades, lo han promovido algunos organismos internacionales, y también lo hemos promovido los profesores, porque queremos saber qué pasa con nuestros egresados, porque una realidad que solía ser bastante predecible, en la cual se insertaba un veterinario, un odontólogo, un economista, bueno, esa realidad se ha vuelto cada vez más cambiante. Entonces, un plan de estudios que podía cambiarse cada 15 o 20 años, ahora parece que tiene que revisarse bastante más seguido porque la realidad cambia. Ahí abajo les voy a dejar un link que es sobre unos eventos que se organizan desde la universidad y particularmente nuestra facultad es la sede de estos eventos. Ya se han hecho 4, que son eventos vinculados a seguimiento de egresados, mercado laboral y trayectoria de desempeño en el mercado de trabajo de los egresados. Después ustedes podrán entrar a ese link y ahí verán las actas de los últimos 4 eventos que fueron realizados. Y este año, a fines de noviembre, pensamos hacer el 5º, si se regulariza la situación, obviamente, sanitaria. Pero podrán encontrar las ponencias donde hace referencia a muchas de estas cosas que yo les voy a mencionar ahora, y que me parece que es muy interesante porque hay análisis de muchas carreras que se han presentado en estos 4 eventos. Por un lado, es muy importante saber cómo arranca la vida laboral de nuestros egresados. O sea, cuando ellos realmente se gradúan, ¿en qué etapa están? ¿No? ¿Están sin trabajo y salen a buscar trabajo? ¿Ya están con trabajo? ¿Qué percepción tienen de su formación? ¿Realmente sienten que las herramientas que les dimos son suficientes para golpear una puerta y conseguir un empleo? ¿O finalmente sienten que es parte de lo que necesitan, pero todavía les hace falta más? Y la evaluación que tienen de la formación que recibieron. O sea, por un lado está cómo se perciben ellos con esos aprendizajes, y por otro lado es, bueno, sí, yo vengo de una muy buena institución, entonces siento que es una buena carta de presentación. Otros que dicen, no, yo siento que estoy formado y puedo afrontar este desafío rápidamente. Y bueno, ¿cuál es esa situación de partida? Porque a partir de esa situación de partida nosotros podemos hacer después un seguimiento. O sea, después podemos ir cada tantos años. Acá hemos hecho un trabajo de este estilo, siguiendo cada 3, 5, 10 años, depende de la carrera, en dónde están esos egresados, y bueno, cómo ha sido su inserción laboral, cómo ha sido su progreso laboral, qué cambios hay hoy en el mundo del trabajo, porque nuestros egresados, además, están en ese frente de batalla donde pueden decirnos, bueno, hoy el mundo del trabajo está reclamando esto, hoy ha cambiado, se ha informatizado esto, se ha mecanizado esto, se han implementado nuevos instrumentos y necesariamente nosotros tenemos que contar con esa información y saber qué está pasando. Por otro lado, también tenemos que adelantarnos un poco a esos cambios porque sabemos que los estudiantes que hoy tenemos en el aula son los egresados del 2025 y 2030. Entonces, tenemos que pensar qué tipo de empleo se está ofreciendo hoy, cuáles son las condiciones de acceso que hay hoy, cuáles son las valoraciones que hay de la formación que tenemos hoy para ir generando los cambios en tiempo real. Está muy bien hacer el seguimiento de los egresados y actualizar a nuestros egresados, pero también está muy bien hacer cambios en tiempo real cuando sabemos que hay algo que está cambiando, poderlos cambiar, que no quiere decir necesariamente un cambio en el plan de estudio, no quiere decir necesariamente los cambios en una grilla curricular. A veces alcanza con incorporar contenidos en diferentes momentos de la carrera que obedezcan a esos cambios que están realizando. Por otro lado, también tenemos que conocer cómo son evaluados nuestros egresados, porque nuestros egresados es como una carta de presentación que tiene la institución. Entonces, de alguna forma, tenemos que saber qué dicen los empleadores, qué dicen las empresas, y cuál es la valoración de nuestros propios egresados para que después todo ese conjunto de información retroalimente las actividades cotidianas, el ajuste curricular que tenemos que ir haciendo, el ajuste de la formación permanente que tenemos haciendo, la oferta de posgrados que tenemos que dar. Recuerden que el aprendizaje que nosotros queremos promover para toda la vida, también se tiene que
guardar una correspondencia con lo que estamos ofreciendo. O sea, en la medida que nosotros le enseñamos a ese estudiante que luego que egrese puede retornar periódicamente a nuestra institución para actualizar su formación, tiene que encontrar una respuesta adecuada donde lo que él entiende que le está faltando o que está cambiando, encuentra en su casa de estudio esa respuesta. Y creo que este es un proceso al cual le hemos dedicado todavía poco tiempo. O sea, creo que los recursos para hacer estos trabajos seriamente no se ven en demasiadas instituciones, y creo que es un tema que todavía tenemos que seguir desarrollando. Algunas investigaciones que hemos hecho respecto a esto nos permiten tener algunas cuestiones en discusión, ¿no? O sea, hoy el mercado a veces pregunta qué estudiaste, pero a veces pregunta qué sabes hacer. O sea, hay un tema de las competencias específicas que le piden a nuestros egresados que no siempre ellos están en condiciones de dar cuenta, y a veces nosotros no hemos hecho la formación adecuada. Entonces, a veces no es que se solicita un veterinario para desarrollar funciones en una empresa X, pero después le piden experiencia en marketing, experiencia en atención al público, experiencia, bueno, finalmente el título se pone al mismo nivel que otras capacidades que por ahí no las estamos enseñando. Tenemos un trabajo que se va a publicar dentro de poco, que hicimos un estudio durante 10 años de la oferta laboral que hubo para veterinarios, por ejemplo, en todo el país, en todo Uruguay, y eso hace como una diversificación de a qué áreas se están pidiendo y qué tipo de recursos humanos se está solicitando en el mercado, que me parece que es un estudio no para conocer lo que pasa con los veterinarios en Uruguay necesariamente, pero sí para que vean el tipo de estudio que a veces es necesario hacer para conocer cómo está cambiando el medio y qué cosas debemos hacer para estar adecuándonos a eso. Que, por un lado, nosotros tenemos qué pasa con nuestros egresados en los lugares de inserción, pero muchas veces nos perdemos esto de a qué lugares no acceden nuestros egresados por no estar en esa formación, no contar con esa formación. Entonces, por ahí, nosotros en seguimiento de egresados preguntamos a qué trabajo no pudo acceder por no ser considerado como profesión o su formación no fue considerada. Me parece que es un aspecto importante también a tener en cuenta, porque a veces nos centramos en los lugares donde están instalados nuestros egresados y nos olvidamos de que aquellos lugares que no pudieron acceder por falta de una formación adecuada. Desde ¿a dónde está el punto de corte hoy, donde la formación que le damos nosotros es suficiente y cuál es la formación que se tiene que dejar para que se haga dentro del empleo? O sea, nosotros no podemos perder de vista que el propio trabajo es un lugar de enseñanza. Entonces, a veces hemos asumido las instituciones el proceso de formación que eran procesos de formación en el empleo y no para el empleo. Ese es un equilibrio que es muy difícil, ¿no? En la medida que hemos instrumentado, y lo he visto sí, que es algo que casi ya todos los países lo tenemos instalado, el hecho de prácticas preprofesionales, está ese equilibrio entre que hay un docente tutor y un profesional externo que está haciendo esa orientación. Bueno, esa transición parece una buena armonía en este sentido, pero a veces perdemos ese límite donde hasta dónde la formación es la que nosotros tenemos que dar y hasta dónde es función del propio empleador esa formación. No siempre el resultado de los aprendizajes, o sea, el resultado de los aprendizajes no siempre se pone en práctica de forma inmediata, y la mayoría de los estudiantes siempre nos dicen al momento de egresar, nos faltó práctica, y a veces no es posible tener todo ese tiempo de práctica. Y lo otro es la forma en que la práctica muchas veces se da en el empleo, y es un espacio que tenemos que negociar con los estudiantes al momento de terminar su formación. Otra cosa que nos preguntamos muchas veces es si realmente tenemos que adaptar la formación para que nuestros egresados acompañen los cambios que hay, y hasta dónde no podemos ser desde la institución los que provoquemos los cambios en la formación de nuestros egresados. O sea, los egresados muchas veces pelean por espacios laborales, y les paso, por ejemplo, un ejemplo donde nuestra formación de veterinario hizo énfasis en la última oferta de formación para competir mejor en el espacio de la tecnología de los alimentos, entendiendo de que en la salud animal y en la producción animal la formación era sólida. Bueno, cómo se insertan mejor en la industrialización de los productos de origen animal. Y eso logró que los nuevos egresados con una carga horaria más importante en esa área compitieran, por ejemplo, con ingenieros en alimentos, con otras licenciados en alimentos, otras profesiones que trabajan en esa área. Entonces,
a veces el cambio en el mercado lo provocamos las instituciones. Entonces no es siempre lo que nosotros hacemos para adaptarnos, sino todo lo que hacemos para dotar de mejores herramientas a nuestros egresados para que se inserten mejor en esa área. Otra cosa que vimos que no necesariamente la excelencia escolar tiene relación con el éxito laboral. Muchas veces si el mercado laboral es amplio, la competencia se da a partir de las competencias que tiene el estudiante o la capacidad que tiene el estudiante, y no necesariamente el estudiante más brillante de la corte termina siendo el que tiene el mejor trabajo, sino que ahí hemos notado que en las profesiones sociales capaz que sí tienen más relación, pero en las más tecnológicas no tanto. Pero sí, también hemos notado que para poderse insertar y progresar en el mercado laboral, muchas veces el capital social termina teniendo un rol tanto o más importante que las calificaciones que ha obtenido el estudiante o la carta de presentación que puede tener de la institución. Entonces, también hay que pensar cómo, si sabemos que el capital social termina siendo algo importante para la inserción laboral, cómo la institución provee de alguna forma algunos contactos a través de pasantías, prácticas laborales, prácticas preprofesionales, para que ese estudiante que no los tiene los pueda ir generando. Y después hay una discusión que nosotros siempre tenemos una tensión, vamos a decir. Bueno, ese rol que está esperando el mercado de nuestro profesional es el mismo rol que está esperando la sociedad, es el mismo rol que espera la institución, y esta que yo llamo la metamorfosis de las profesiones, estas profesiones que se tienen que ir reconvirtiendo para pelear determinados espacios. Tengo un colega acá que habla de profesiones usurpadoras en su tesis de maestría, que la puedo acercar si a alguien le interesa. Está publicada en uno de los trabajos del Congreso, se puede acceder, ahora recuerdo, donde dice, bueno, hay profesiones que están empezando a insertarse en espacios que naturalmente no eran los que la sociedad pensaba o el mercado pensaba, pero su formación o el excedente de esos profesionales en el mercado hace que vayan ganando espacios que por ahí o no estaban ocupados o estaban ocupados por otras profesiones. Entonces, también hay que pensar que las profesiones que antes tenían un perfil, luego pueden tener otra, o se van adaptando de acuerdo al lugar donde se inserta. Entonces, no es lo mismo, cada uno de nuestros países tiene características, y no es lo mismo los países que tienen una producción netamente agroindustrial, por ejemplo, como otra que es mucho más de extracción, por ejemplo, o empresarial o de informática. O sea, de acuerdo a las características, muchas veces las profesiones van tomando esos espacios, ¿no? Bien, voy bastante bien con tiempo, así que capaz que me extiendo un poco. Esta es la última diapositiva. Frente a todo lo que le he estado comentando, yo identifico como grandes desafíos con los cuales estamos transitando actualmente en nuestras instituciones. Por un lado, parece haberse presentado como una falsa dicotomía entre calidad y pertinencia. O sea, muchas veces la calidad con la cual nosotros desarrollamos nuestros procesos de formación, la calidad con que estamos desarrollando la enseñanza, la investigación y la extensión, la calidad con la que salen nuestros egresados, a veces parece que pueden estar en contraposición con la pertinencia de las actividades que estamos haciendo. Porque la calidad a veces está permeada por demasiados parámetros en los que no hemos participado realmente de su conformación, está planteado por instituciones externas a la propia institución, y a veces nos parece que estamos teniendo muy buenas, o sea, actividades de muy buena calidad, pero a veces nuestros egresados no necesariamente están insertándose adecuadamente, y eso es porque nosotros no podemos perder de vista nuestro rol dentro de una sociedad. ¿Qué es lo que está esperando de la institución esa sociedad? Y cómo nuestros egresados tienen que ser referentes para la sociedad que acoge a la institución. Entonces, creo que hay que encontrar ese equilibrio de decir, bueno, precisamos una calidad con pertinencia, y a veces porque he encontrado ejemplos de gente que habla de formaciones muy pertinentes y a veces les falta calidad, o a veces se habla de excelencia en la formación, pero no necesariamente la formación que están teniendo esos estudiantes es la más pertinente. Después, la otra cosa es cómo nosotros formamos profesionales que se adecúen a la demanda de esos profesionales que hay hoy, pero por otro lado, cómo mantiene una identidad. A mí me interesa que sean reconocidos como egresados de mi institución por algunas características particulares que le imprimo a esa formación, ya sea la responsabilidad social,
el emprendedurismo, la sólida formación profesional, la sólida formación más generalista. Y ahí llego a otro espacio que me parece que es un espacio de discusión constante, que es hasta dónde nuestros profesionales se especializan y hasta dónde se vuelven generalistas. Hasta dónde se especializan en el punto de resolver claramente, sí, con mucha solvencia, problemas del ejercicio de la profesión, pero hasta dónde esos profesionales después se logran insertar en áreas más amplias, donde también son muy útiles y que muchas veces no tienen esa formación. Ese equilibrio entre hasta dónde profundizamos en determinadas áreas y hasta dónde le damos conocimientos integrales que le permitan relacionarse y progresar en la sociedad, son importantes, y que creo que, si bien todas las profesiones tienen un tronco común, que suele ser la motivación de los propios estudiantes, necesitamos complementar esa formación con contenidos transversales que le permitan insertarse, ya que hoy nuestras evaluaciones indican que a veces los empleadores dicen que son muy buenos profesionales en su área, pero les cuesta insertarse a trabajos interdisciplinarios, les cuesta relacionarse con otras personas cuando las tienen a cargo, les cuesta hacer sociedades para llevar adelante emprendimientos. Entonces hay otras condiciones con contenidos capaz que más del tipo de relacionamiento que no les podemos, no les estamos dando, priorizando un área de especialización que finalmente suelen ser propias de la profesión y que ineludiblemente las van a desarrollar. La otra es hasta dónde en nuestros currículums soportan un equilibrio entre la formación del interés local, el regional y el global. A veces estamos formando un profesional para el mundo, pero no necesariamente son buenos profesionales en el entorno cercano. Entonces, conocer las demandas que hay en el medio cercano, conocer las demandas que hay en el medio regional y conocer hacia dónde va la profesión a nivel global es fundamental. Pero tenemos que saber dónde están nuestros egresados para darle las mejores herramientas, para después también decir, bueno, no, a mí me interesa que mis egresados sean referentes a nivel nacional, o a nivel regional, o a nivel mundial. Bueno, buscaremos esa fórmula, pero también tenemos que no perder de vista dónde se insertan principalmente nuestros egresados. Tenemos que dedicar tiempo a la formación de nuestros estudiantes, pero también tenemos que dedicar tiempo a la formación de nuestros docentes y a la formación continua de nuestros egresados. Creo que hoy no podemos pensar en una institución seria si no favorece la formación de sus docentes en todas las áreas. O sea, si nosotros queremos que nuestros docentes sean buenos docentes en su disciplina, tienen que formarse bien en su disciplina. Que sean buenos docentes y desarrollen la función de enseñanza, tienen que formarse en forma en didáctica y en pedagogía. Si queremos que realicen extensión o responsabilidad social universitaria, o el nombre que se le ha dado en diferentes países, tenemos que darle las herramientas para que puedan llevar adelante este tipo de formación, este tipo de actividades. Y si queremos que sean buenos investigadores, también tenemos que formar a la investigación. O sea, las instituciones tienen que asumir gran parte de ese rol, porque un docente integral de alta dedicación con buena formación va a formar buenos estudiantes, pero además, si está actualizado en la disciplina, seguramente pueda actualizar los contenidos que pueda darle a los egresados que retornan periódicamente para continuar su formación en la institución. Retomo esto de la evaluación en todos los niveles, porque creo que nosotros tenemos que perderle el miedo a la evaluación y pensar que la evaluación es la herramienta de diagnóstico que nos permite seguir mejorando. Entonces, evaluar a todos los actores del proceso y de forma continua son las que nos proyectan de alguna forma en el largo plazo. Y finalmente, creo que la evaluación institucional, esa mirada global que hacemos nosotros, tiene que también tener en cuenta qué pasa con los egresados. Hay gente que pone en una dicotomía la evaluación institucional y la evaluación y el rendimiento de los egresados. Alguna institución bastante famosa que ha dicho, yo no quiero la evaluación institucional, vean dónde están mis egresados. Yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Una buena institución debe aceptar, va a tener una buena evaluación como herramienta, pero además es necesario, por lo menos para tener buenos egresados, parece como una condición necesaria tener una buena evaluación. Existen algunos ejemplos de malas evaluaciones institucionales y egresados de algunas profesiones, o algunas profesiones de esas instituciones que son muy exitosas, pero son como la excepción. Entonces, existe una relación entre la calidad de la institución y la calidad de los graduados, y debemos lograr una sinergia entre las dos cosas porque insisto en que esos graduados son los que terminan dando cuenta del resultado de los aprendizajes que tuvieron en nuestra institución, y que puedan volver todas las veces que quieran para continuar sus estudios.
Y bueno, voy a dejar por acá si hay alguna pregunta. Cerré el chat porque me interfería, así que no las pude leer durante la presentación, y agradezco la atención a todas las personas que siguen este, presentes en esta instancia. Profesor Pasarini, muchísimas gracias por tan importante conferencia. Hay muchos agradecimientos de nuestros participantes en el chat. Hay algunas inquietudes. Hay una observación que me hacen que si por favor puede poner la diapositiva donde aparecía un link que usted hacía referencia, que ellos Bien, requieren tenerla con mayor facilidad. volvemos perfectamente. Ya. Perfecto. Em, Supongo que hacen referencia al link de este, yo supongo que mi tesis de maestría está fácil de encontrar, pero me imagino que es esto, que son Sí, los eventos de seguimiento de egresados. Si ustedes exacto. entran aquí, van a encontrar, bueno, de hecho lo podría hacer, no sé no sé si está viendo ahí un link que se está abriendo. Sí, en este Bueno, momento. acá ven las actas de este seminario, que es el Seminario Internacional de Intercambio de Experiencias e Investigaciones sobre Egreso Universitaria, Políticas Educativas, seguimiento, el nombre es largo como verán, y Seminario Internacional sobre Trayectoria de los Estudiantes. Ustedes pueden acá conseguir el libro resúmenes del seminario 2018, el libro del 2016, y por acá abajo está el libro este creo que fue el 2014. Y como ustedes pueden descargar acá los libros de resúmenes, y ahí tendrán los datos de la seguimiento, información de muchas carreras, porque eran presentaciones, ¿no? Hay 80, 100 ponencias en cada evento. Este, y finalmente les puede resultar interesante verlos. Y los invito, ya que estamos, si no pasa nada, por allá estamos pensando que 26 y 27 de noviembre sería el evento para este año. Así que todos los que tengan interés pueden venir, en todo caso, a la organización de este evento. Cuando confirmemos esa fecha, les puedo pasar la información también. Hemos tenido presencia de colegas colombianos, mexicanos en algunos de estos eventos. ¿Ah? Perfecto, profesor. Le voy a hacer las preguntas que hemos visto por aquí. ¿Qué sugerencias da para vincular los egresados con la institución que no se limita a la formación continua? Perfecto. Bueno, nosotros hemos instaurado un sistema de información permanente, en el cual desde el momento que se gradúan se genera un banco de datos con los cuales nosotros tenemos una vía de comunicación no solo para ofrecer, sino para recibir demandas de los egresados. Y además o sea, colaboramos con las propias asociaciones de egresados para que funcionen, y tenemos representantes de los egresados en la mayoría de las comisiones asesoras de la institución. O sea, hay egresados en la elaboración de los planes de estudio de posgrado, en la elaboración de los planes de estudio de grado, y bueno, en realidad es como la señal de tener la puerta abierta, ¿no? Esa es la señal que debemos tener. Se hacen reuniones de egresados, o sea, creo que hay como varios mecanismos posibles. Lo que uno tiene que generar, creo que es a lo largo, principalmente capaz que en el último año de la carrera, intentar generar ese vínculo de las posibilidades que hay de regresar, ¿no? Me parece que y cada tanto hacer actividades que puedan ser de fácil acceso, gratuitas, tal vez algunas también, para que ese vínculo se vaya fortaleciendo de alguna forma. Perfecto. Usted en una parte de su conferencia se hizo énfasis en unas asignaturas. Nos preguntan a qué se refiere con asignaturas más Bueno, importantes. a ver, el nombre asignatura o sea, es sinónimo de materia o de unidad curricular o de unidad académica, depende más o menos. Pero cuando nosotros, es una denominación antigua en realidad, ahora se le dice unidad curricular, pero se refiere a las materias centrales, o sea, a todas las materias de la carrera. Creo que en algún momento yo hice referencia a las asignaturas centrales de la carrera, que muchas veces son las que generan más motivación, pero terminan siendo las de mayor duración, y que por consecuencia muchas veces terminan siendo las de menor calificación. O sea que generamos esa contradicción donde los estudiantes se motivan por las materias más grandes, que finalmente tienen menor calificación, que son las más significativas en la formación profesional. Y lo que terminamos haciendo para nuestro caso fue
generando más asignaturas o materias, unidades curriculares un poco más pequeñas, también para que no termine sucediendo eso. Perfecto, profesor José María, muchísimas gracias por su intervención. Las demás preguntas serán contestadas por otros medios virtuales a los participantes. Recuerden que todas las presentaciones de las conferencias que tuvimos hoy las vamos a enviar a sus correos electrónicos y serán también expuestas en nuestras redes sociales. En nombre de la Corporación Penser, agradecemos nuevamente a cada uno de nuestros participantes y conferencistas por participar en este evento, segunda edición de los estándares al aula en este encuentro internacional de evaluación de resultados de aprendizaje. Auguramos éxitos y esperamos verlos en nuestros próximos eventos. Recuerden que las presentaciones nuevamente serán enviadas a sus correos electrónicos y en nuestras redes sociales serán publicadas las intervenciones de cada profesor. Reiteramos nuestras redes sociales y página web: Facebook, Corporación Penser; Instagram, Penser Corp; correo electrónico info@penser.org y página web www.penser.org. Hasta una próxima ocasión y que Dios los bendiga.